empezado una serie de programas en los que les vamos a demostrar que los libros y el deporte tienen mucho que ver. Comenzamos con fútbol, pero vamos a seguir recorriendo los distintos deportes con niños, con jóvenes, con especialistas en el tema, con periodistas especializados en la narración deportiva. Este es solo el primero y comenzamos con fútbol, anécdotas, curiosidades, comentarios, reflexiones, polémicas, todo para llevarlos a ustedes a leer acerca también de los deportes. Luego seguiremos con béisbol, también haremos alguno de natación, que es el deporte que yo practico, pero hay tantos deportes y se hace tanto deporte en Venezuela que tenemos material para varios programas. Es también un homenaje a ese Chávez que tanto hizo por esta generación de oro, por formar jóvenes que destaquen en Venezuela y el mundo en el área deportiva. Ese Chávez lector que hemos destacado en otros programas es también el Chávez deportista, el Chávez que amaba el deporte, y a él dedicamos este programa especial, el primero de una serie de varios dedicados al tema. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, en los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy empezamos una serie de programas muy interesantes porque vamos a relacionar libros y deportes. Cada tanto vamos a estar en una cancha deportiva, vamos a estar bien sea en compañía de niños, aficionados o deportistas de distintas especialidades. Esto se lo habíamos prometido a Wilmer hace tiempo, empezar por el de fútbol. Otros días vamos a estar con periodistas especializados en la fuente deportiva y otras veces simplemente vamos a conversar de estos logros deportivos bolivarianos que son también parte del legado del presidente Chávez, esos logros que se han ido sumando por la inversión social, la inversión ingente en deportes que se ha hecho desde el gobierno bolivariano. Y esto está... ¿Dónde estamos ahora? Bueno, ahora estamos, por ejemplo, en la cancha de fútbol que está justo frente a la Universidad Bolivariana, a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, que gentilmente nos permitieron grabar acá. Es un estadio, está al lado de un complejo deportivo y esta es una cancha particularmente bonita. Ustedes, bueno, lo vieron ustedes cuando empezaba el programa, que ustedes estuvieron disfrutando de la cancha. ¿Qué tal esta cancha? Bastante buena, ¿cómo es? Bastante bueno porque te pega mucho aire. Está bien ubicada, ¿no? Sí. ¿Y qué tal la grama? Bastante bien. Sabrosa. ¿Y qué te pareció a ti? La grama es bien artificial, cortada, no tan grande. El balón corre bastante, me pareció bien. Mira, y tú nos estabas mostrando ese María, balón. disculpame, ¿Qué? pero esta intervención que hizo Wilmer y Sebastián son de futbolistas. Son de futbolistas Imagínate, especializados. ¿viste que Yo el balón, no sé que el mucho balón de esto, corre por bien? eso me valgo de personas que saben. El que no sabe tiene que preguntar y acompañarse del que sabe. Y tú tienes 11 años y hace 10 años que tienes esa pelota. La guardas con... ¿Quién te la regaló? Mi papá y mi mamá. ¿Sí? Y ya desde que tenías un año estaba dándole al fútbol. Sí. Un tronco de aficionado, ¿verdad? Me la regalaron como día del niño. Sí, y la conserva. Sí, Es lindo conservar, fíjense lo que nosotros siempre hemos dicho, conservar las cosas, aferrarse a las cosas, el significado bonito que tienen las cosas que alguien nos regaló. Por ejemplo, Wilmer, mientras estábamos nosotros de viaje en Montevideo, nos sorprendió al llegar con un regalo que vamos a estrenar en otro programa, de una pulsera, unos zarcillos, escogidos de forma muy exquisita. Es que los deportistas tienen Los clase. deportistas tienen buen gusto. Tienen ¿ah? clase. Entonces, yo quería decirles que dirá la gente, bueno, ¿y qué tiene que ver la librería mediática con libros? Pues el deporte tiene que ver con libros, los deportes y la librería mediática tienen mucho que ver, los deportes y el libro tienen mucho que ver. Podemos leer libros de biografías de deportistas, anécdotas deportivas, estadísticas de deporte, distintos estadios, historia del deporte. Y un libro muy hermoso es Eduardo Galeano, El fútbol a sol y a sombra. Es uno de los varios libros que hizo Eduardo Galeano, pensador uruguayo. Un pensador uruguayo que era fanático del fútbol y cuando empezaba la temporada del fútbol, entonces él decía cerrado. Sí, ponía un cartelito en la puerta de su casa.
cerrado por fútbol. Cerrado por fútbol, Es no decir, me no fastidies. atendía a nadie, porque venían periodistas de todo el mundo continuamente a hacer la entrevista. No olvidemos que Eduardo Galeano es el famoso escritor de Las Venas Abiertas de América Latina. Aquella obra monumental que se publicó en 1970 Sí. en Montevideo y que recorrió el mundo y sigue recorriendo el mundo en todas las universidades y en todos los institutos, tanto de carácter político como sociológico. Sí, fíjense que él dedica este libro, para ver si ustedes se interesan en leerlo, él dice, las páginas que siguen están dedicadas a aquellos niños que una vez hace años se cruzaron conmigo en Calella de la Costa. Venían de jugar al fútbol y cantaban, ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Ustedes se divierten jugando fútbol, ¿verdad? Sí. Y sueñan de repente ser profesionales, pero eso a veces pasa y a veces no pasa. Sí, es muy complicado porque tienes que primero saber si tienes un buen potencial para estar en grandes clubes como Barcelona, los clubes de Portugal, Sí, Sporting. sí. O algún gran club venezolano. Que O algún tenemos gran club venezolano. Muchos y buenos. Cada día mejor el fútbol venezolano. Sí. Sí, ¿Y qué posición en el equipo que puedas jugar te gustaría o estás haciéndolo? delantero de acá. Delantero- Pues se podría decir. Delantero derecho. Sí. Ajá. Es decir, serías el número 9 o el número 10 o el 8. El 9 es. El Sería 11, un 11. el 11 es el puntero, ¿no? No, el 11 es de un extremo. Es extremo. No, el exactamente. 11, acuérdate que es el extremo de esta parte. Ajá, y El el otro 9 lado que está acá puede ser un... y el otro es como 10 y a Ajá. veces. Sí, 7 u 12. 11 son los dos extremos. Mira, ¿y tú qué te gusta? ¿Qué posición te gusta? A mí me gusta ser defensa central. Defensa central. ¿Y Claro, a ti, Isidoro, arquero? Una posición difícil. ¿Arquero o árbitro, No, yo Isidoro? director técnico. Director técnico. que apenas. Yo leo acerca de fútbol porque la verdad es que de deporte no entiendo mucho y este libro, que me gustó mucho, este libro me gustó mucho también porque a las personas que no sabemos de fútbol nos cuenta, por ejemplo, la historia del fútbol. Entonces es bonito porque nos va llevando acerca de cómo se originó este deporte. Y a Galeano le preocupa algo, dice que antes la gente solo jugaba por diversión y eso se fue convirtiendo en un espectáculo y luego en un negocio, Isidoro. Esto es como Sí, para... efectivamente, para- ya hace para algún comentarlo. tiempo, mucho antes de que la pandemia que azotó al mundo y que causó tanto daños y tanto sufrimiento, y que además de eso promovió que las farmacéuticas se volvieran súper multimillonarias, nosotros habíamos escrito diciendo que qué barbaridad lo que está pasando en el deporte. Y cuando hablamos del deporte nos estamos refiriendo a las masas de dinero, las fortunas gigantescas que se mueven a través del fútbol, del béisbol, del básquetbol, del boxeo, del ciclismo, es decir, son todos deportes populares y sin embargo... Y de competencia. Y de competencia, efectivamente. Y hay otras muchos, ¿no, verdad? Y el dinero que se mueve en eso es normalmente un dinero que le está restando a los sectores trabajadores o a los sectores de las clases medias. ¿Y por qué digo eso? Porque cada día son miles de millones de euros, de dólares o de otro tipo de moneda con las que se hacen transacciones de jugadores como si fueran una mercancía. Sí, Es decir, como si fueran cosas. como si fueran cosas. Pero y ahí participan todos una cantidad de elementos que son desde los dirigentes futbolísticos, los individuos que se llaman scout, pioneros que andan buscando jugadores y que tienen muchos jugadores que están a su cargo y que les conviene hacer cambios de esos jugadores de equipo porque a ellos les queda un porcentaje alto. Hay individuos que tienen fortunas de más de 1.500 millones de dólares, no 1,5 millones, sino 1.500 millones de dólares, que son cifras enormes. Y no digamos nada de los grandes dirigentes de fútbol, del fútbol europeo, por ejemplo, el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, y el fútbol inglés, exactamente igual lo mismo. Manchester United. Ajá. En el fútbol francés, el Nantes, PSG. Paris Saint-Germain. Ya lo había dicho. Sea algo. Se ha descompuesto totalmente el concepto del deporte, al punto tal que hasta las Olimpiadas las han descompuesto. No olvidemos que las Olimpiadas hasta hace un tiempo, algunas décadas, eran donde podían participar los atletas estrictamente amateurs, es decir, que no eran profesionales, que no recibían dinero. Eso se ha descompuesto también. Es decir,
que el dinero y el capitalismo no solo ha descompuesto esas partes de contenidas, sino que ha descompuesto, por ejemplo, vamos a hablar del fútbol, que es lo que más conocemos sobre esta materia, ¿no? Lo ha descompuesto ¿de qué manera? Porque aparecen brillantes jugadores de fútbol aquí en nuestro continente y el dinero europeo se lo lleva para allá. Entonces el fútbol nuestro se mantiene en un nivel bajo porque a las grandes figuras que empiezan a figurar se las van llevando. se las llevan. Es decir, el capitalismo también entorpece al deporte. Entonces el Vinotinto sirve como semillero para que se lleven las grandes figuras y no exaltan a nuestro fútbol, entonces nos quedamos siempre como atrás. Y no solo de Venezuela. Tienen gran potencial, Los dejan porque aquí. los que tienen potencial se lo llevan afuera, Sí. a Europa, a Sí. América. No está bien porque nosotros tenemos derecho también a tener nuestros equipos de fútbol buenos, ¿verdad? Es el tema del funcionamiento del capitalismo, Sí, es sí. decir, ese monstruo que devora y devora y devora. Sí, sí. Pero fíjense una cosa, vamos a hacer nosotros una pausa, porque vamos a seguir hablando de estos temas. Vamos a reseñar ahora los libros que ustedes tienen en mano, pero también queremos plantear una polémica que siempre se ha dado en cuanto a algo que nos va a decir un invitado internacional que tenemos para iniciar la próxima parte del programa. Ya venimos con más de la librería mediática, con estos niños que leen sobre fútbol, que practican fútbol, que son curiosos del fútbol y a los que también les vamos a leer algo que aquí dice Eduardo Galeano sobre un niño, un jugador que también fue niño y empezó muy joven a interesarse en el fútbol. Todo eso en la próxima parte del programa. Ya venimos con más. Soy María Elcira Matute. Tu es le soleil